hace 20 años no es la misma que la de hoy. Actualmente en el Congreso existe un proyecto de ley para instaurar un nuevo Código Penal que reemplazaría al vigente, que es el de 1991. En este contexto hoy nos preguntamos si la acumulación de penas y la imprescriptibilidad de los delitos, que son dos propuestas de la reforma del Código Penal, contribuirían en algo a reducir la delincuencia en nuestro país. Escríbanos @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la cadena perpetua. Los delitos de corrupción son imprescriptibles. Se reducirá la criminalidad. No a la sumatoria de penas. La prescripción solo se elimina en casos de delitos muy graves o excepcionales. Si cometió varios delitos, las penas deben sumarse. No existen las condiciones carcelarias para tener más tiempo a un preso. Sí a la imprescriptibilidad de delitos. Una violación no debe quedar impune. El nuevo Código Procesal Penal ayudará a reducir la La criminalidad. acumulación de penas va en contra de la La rehabilitación. justicia tarda, pero llega. A los reincidentes se les debe acumular las penas. Hay muchas modificaciones del Código Procesal Penal. La acumulación de penas ya existe, pero con un límite legal. La acumulación de penas y la imprescriptibilidad reducirán la delincuencia en el país. Bienvenidos a este programa de debate y diálogo. El día de hoy nos acompañan Guillermo Cabieces, abogado penalista, Luis Lamas Puccio, también abogado penalista, y finalmente el abogado penalista Roberto Pereira. Gracias por participar en este programa en el que estamos hablando un poco de algunos puntos especiales de la reforma del Código Penal. Por ejemplo, hemos mencionado el tema de la imprescriptibilidad de los delitos. Quisiera comenzar preguntando, para que todos nuestros televidentes tengan los conceptos muy claros, ¿a qué se le llama la prescripción de las penas o cuándo prescribe un delito? Guillermo Cabieces. Bueno, para empezar voy a aclarar que no soy abogado penalista, sino que hago análisis económico del derecho. Y un poco lo que voy a comentar es cuál es la lógica económica que hay respecto a las políticas públicas en materia de derecho penal. La prescripción tiene como propósito que una situación irregular no se perpetúe en el tiempo de manera indefinida. El sistema jurídico lo que trata de evitar es que las situaciones patológicas, las situaciones irregulares, queden durante un tiempo indefinido sin una solución. Eso desde el punto de vista económico tiene sentido porque la sociedad tiene recursos limitados para poder perseguir la delincuencia. Entonces, el hecho que un delito se persiga durante 20, 30, 40 años implica que hay recursos que no están pudiendo ser utilizados en perseguir delitos que se han cometido más recientemente. Y la teoría económica lo que dice es que conforme más pasa el tiempo, si no se ha podido obtener aquellas medidas probatorias que le dan convicción a un juez como para que el delito sea sancionado, es más improbable que se dé en el futuro. Entonces, por eso es que la sociedad lo que hace es tratar de perseguir los delitos más recientes y dejar que conforme pase el tiempo prescriban los delitos anteriores. Esa es la lógica económica detrás de una figura como la prescripción. ¿Y cuál es el límite máximo para que se extinga un delito? Luis Lamas Puccio. Bueno, el Código Penal en su parte general establece ciertos procedimientos y mecanismos a través de los cuales la prescripción se puede materializar en el caso de un proceso penal abierto. Hablamos del máximo de la pena, más una mitad más, que significaría el número de años a través de los cuales, a partir de ese momento, el delito debería prescribir. Porque hay que entender también que una persona no puede estar de manera indeterminada sometida a un proceso penal, en tanto que la carga de la prueba y la responsabilidad para poder verificar la comisión de estos delitos le corresponde al Estado. Entonces, desde esa perspectiva, sin perjuicio de la importancia que tiene la valoración económica, que es un tema muy dejado de menos en el análisis de las normas penales, creo que se convierte incluso hasta en una garantía, porque la responsabilidad no es de quien
se le imputa o se le acusa de cometer un delito, sino la responsabilidad del juzgamiento le corresponde al Estado, que es el que tiene la iniciativa para denunciar a una persona y por lo tanto hace uso de todas sus prerrogativas, y si no las puede concretar durante un tiempo determinado, entonces hay una garantía también incluso de orden constitucional. Una persona no puede estar de manera indefinida, no solamente procesada o juzgada, sino incluso investigada. Hay casos acá clamorosos de personas que durante varios años siguen siendo investigadas y se empieza a generar un círculo vicioso entre pruebas, indicios, dichos y contradichos. Y eso es justamente uno de los objetivos que persigue el nuevo Código Procesal Penal, de, digamos, encontrar un proceso penal, un proceso de juzgamiento más equitativo en la que se respeten justamente este tipo de garantías. La prescripción de un delito, la extinción de un delito, es una garantía, como lo ha dicho el señor Lamas Puccio. Roberto Pereira. Sí, buenas noches. En primer lugar, efectivamente, la prescripción, en términos de principios de derecho penal, es un límite temporal a la capacidad del Estado o a la facultad del Estado de perseguir un hecho considerado delictivo. Y es un límite temporal por varias razones. Y las razones que el doctor Cavieses ha esgrimido desde el punto de vista económico no son tan distintas a las que se tienen en cuenta desde el punto de vista jurídico, porque el paso del tiempo en la persecución de un delito lo que hace es hacer decaer las posibilidades de que un juicio pueda ser llevado en condiciones que se garanticen los derechos del imputado o que se pueda obtener una verdad medianamente razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque los testigos se olvidan, porque las personas se mueren, porque las pruebas van desapareciendo, y entonces es cada vez más complicado que el Estado pueda, con un determinado nivel de certeza, poder establecer lo que realmente ocurrió como sustento de una condena. En segundo lugar, el paso del tiempo también influye en la percepción de la dañosidad social que un hecho delictivo pudo ocasionar en un determinado momento. Es decir, el tiempo modifica esa percepción del daño social, por lo menos en buena parte de los delitos. No me refiero a los delitos más graves, ¿no? Y en tercer lugar, hay un problema de seguridad jurídica, porque la indefinición acerca de la situación de las personas que están involucradas en un determinado delito no puede durar, ¿no es cierto?, indefinidamente, sobre todo en países como el nuestro, donde hay una institucionalidad todavía en formación que no está consolidada. Entonces a veces mantener abierto indefinidamente la posibilidad de perseguir un delito puede convertirse en un arma política, ¿no? Entonces vemos que cada vez se abren casos o se reabren imputaciones, se renuevan imputaciones contra personas que pueden ser incómodas al poder político o al poder económico. Me refiero típicamente a imputaciones contra funcionarios públicos, ¿no?, que pueden estar indefinidamente perseguidos, indefinidamente sometidos a una persecución penal sobre la lógica de la imprescriptibilidad de estos delitos, ¿no? Se debe tener entonces en consideración la imprescriptibilidad de los delitos en esta reforma del Código Penal. ¿Qué es lo que opina Guillermo Cavieses? Yo creo que la imprescriptibilidad de los delitos genera que asumamos un costo de oportunidad muy grande, el costo de los nuevos delitos que no podrías perseguir. Uno no sé si pueda justificar a nivel social que se persigan delitos que hayan sido cometidos en 1970. No porque el paso del tiempo legitime los hechos ilegales que se dieron en ese momento, sino porque la sociedad tiene problemas más recientes que atender. Entonces, la decisión política tiene que basarse, cuando uno hace política pública, y hacer un código penal es hacer política pública, lo que tiene que decir es: esta es la cantidad de recursos que yo tengo, esta es la cantidad de jueces, esta es la cantidad de fiscales, esta es la cantidad de policías que yo tengo. Si yo voy a perseguir todos los delitos de manera perpetua, entonces lo que pasará es que ese número de personas no alcanzará. Y lo que yo voy a tener que hacer es o recolectar más impuestos para poder solventar todo esto que hoy quiero y dejar de gastar esos impuestos en cosas que otras personas podrían considerar más importantes, o decidir que va a haber un límite temporal que tiene una lógica. Como dice el doctor, la lógica es que conforme pase el tiempo es menos probable que yo pueda obtener una sanción en un proceso penal, porque como han dicho los testigos todo el día, las personas se mueren y qué sé yo. Entonces, para mí la lógica debería ser que los delitos prescriban por una consideración social utilitaria.
digamos, dentro de los escasos recursos que tenemos y el mejor uso que les tenemos que dar, parece que lo más razonable sería que si pasado cierto tiempo no habíamos logrado una condena, procedamos a dejar el delito sin una sanción y nos enfoquemos en los delitos más recientes. ¿Qué opina al respecto de lo que nos ha dicho el señor Cabieces, Luis Lamas Puccio? Mira, yo lo que creo es que el tema de la prescribilidad o de la prescripción de los delitos tiene que ser parte de un conjunto de medidas diseñadas o planteadas en un proyecto político, económico, estructural, que involucre pues una actitud del Estado como política criminal frente al tema de la criminalidad, la delincuencia, la prevención y todos estos aspectos vinculados al sistema de justicia penal, porque no se puede enfocar solamente un tema dejando de lado otros aspectos que están estrechamente vinculados, porque cuando hablamos de un sistema de justicia penal estamos hablando de un significativo número de componentes que integran ese sistema y que además ese sistema, a pesar de no estar diseñado, se ve aún mucho más distorsionado cuando se plantean iniciativas de manera aislada y no en forma conjunta. Entonces, cuando hablamos del Código Penal, cuando hablamos de prescripción, cuando hablamos de el aumento de la penalidad o la modificación de las normas penales, tenemos que entenderlo que esto es un problema sistémico que requiere una visión sistémica y que tienen que ser parte de un plan de acción con objetivos a mediano y a largo plazo. Por eso que yo creo que el Código Penal, modificar el Código Penal o promulgar un nuevo Código Penal respecto a un Código Penal que ya ha sido de manera reiterativa modificado y distorsionado, es contribuir a un mayor desorden. Porque hay que entender también que la norma penal y el sistema penal es un sistema que, si bien es cierto, ejerce un control punitivo sobre el comportamiento humano, también es un mensaje a la colectividad. Y creo que ahí radican los grandes errores en términos de las reformas que se plantean para el sistema penal. Se modifica el Código Procesal Penal, se modifica el Código Penal, se modifica el Código de Ejecución Penal, aparte de que en forma permanente y constante, dependiendo de las iniciativas de la coyuntura política, se plantean modificaciones del Código Penal de manera aislada respecto a este problema que es sistémico. Y creo que eso lo único que hace es pervertir la norma penal, porque la realidad confronta una visión meramente jurídica, porque nadie puede negar que la delincuencia en términos cuantitativos y cualitativos sigue creciendo en el Perú. Entiendo que también este es un problema global, es un problema internacional, pero también hay países que en la medida de sus posibilidades y con una visión de futuro a mediano o largo plazo han planteado reformas que han tenido resultados bastante positivos. Por eso, para sintetizarte un poco lo que manifiesto, es que el tema de la prescripción o la imprescriptibilidad tiene que ser entendido y planteado dentro de un conjunto global para que no distorsione lo que ya de por sí está totalmente desordenado, ¿no? ¿Está de acuerdo con lo que nos ha comentado el señor Lamas Puccio? ¿Qué nos dice Roberto Pereira? Bueno, efectivamente, en materia penal nada se puede hacer, o muy poco se puede hacer de manera aislada, digamos, ¿no? Porque la materia penal es un sistema. Entonces, cuando uno altera una pieza del sistema, una regla del sistema, es muy probable que tenga que tener en cuenta otras reglas que pueden ser afectadas o que pueden ser distorsionadas. Y sobre todo los efectos prácticos, ¿no es cierto?, en la realidad quizás no se puedan ni siquiera alcanzar, sino se pueden producir efectos contrarios, ¿no? O efectos perversos, efectos que si bien el legislador parte de una buena intención, en la práctica esos efectos terminan siendo más perjudiciales que beneficiosos, ¿no? Entonces esa perspectiva sistémica sin duda es importante tenerla en cuenta, y sobre todo en el caso de la prescripción, porque fíjese, hay que tener en cuenta dónde surge esto de la imprescriptibilidad. Digamos, contemporáneamente esto surge en el ámbito de las violaciones de derechos humanos, de graves violaciones de derechos humanos, en el ámbito de la discusión internacional de cómo debemos hacer para perseguir esto. Entonces ahí se plantea la necesidad de que no prescriban estos delitos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estos delitos eran cometidos o son cometidos fundamentalmente desde el Estado, ¿no es cierto?, donde el Estado se asegura de que estos hechos no sean juzgados. Entonces se dice, bueno, si desde el poder se instrumentan mecanismos para garantizar impunidad, hagamos que no prescriban, ¿no es cierto?, para que una vez estos grupos que ya no están en el poder puedan ser juzgados, ¿no es cierto? Más allá de lo discutible que puede ser esta justificación en la práctica, ¿no? Esta lógica de
de imprescriptibilidad frente a graves delitos como las violaciones de derechos humanos se ha ido extendiendo, es decir, ha ido contaminando, hay una vocación expansiva y ha ido contaminando otros ámbitos delictivos como los delitos contra la administración pública. Inclusive en el Perú ha habido un proyecto para extender la imprescriptibilidad de delitos de violación, es decir, libertad sexual, ¿no? Algunas formas de delitos patrimoniales también ha habido propuestas para extender la imprescriptibilidad. Es decir, la imprescriptibilidad ha ido poco a poco extendiéndose a ámbitos donde ya la justificación está vinculada a graves violaciones de derechos humanos del poder, ya no está. Entonces, es perverso plantear la lógica de imprescriptibilidad sin preguntarse por qué es que se plantea. Y en realidad se plantea porque debe haber un problema, y sin duda hay un problema, en la persecución de los delitos, en la efectiva sanción de determinados delitos, y por ende, desde esa perspectiva sistémica, lo que debemos hacer es corregir esos problemas que impiden precisamente una investigación, un juzgamiento y una sanción rápida, ¿no? O medianamente rápida, razonablemente rápida de los delitos. Entonces, esos problemas son, creo yo, los que se deben enfrentar antes de recurrir a una medida como la imprescriptibilidad, que finalmente no solamente vulnera un límite temporal, sino que termina provocando efectos perversos. Además, antes de la prescripción hay una serie de alternativas que se pueden implementar. Por ejemplo, la duplicación del plazo de prescripción, que es un tema que está previsto en la Constitución, en el Código Penal, para los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado o cometidos por organizaciones criminales. Se puede trabajar también en determinados delitos sobre la base de la gravedad de la pena, es decir, incrementando, ¿no es cierto?, las penas en la medida en que la prescripción está directamente vinculada con la gravedad de la pena del delito que corresponda. Se puede también trabajar sobre lógicas de suspensión de la prescripción ante la imposibilidad de perseguir determinados delitos. ¿Por qué? Porque hay defensa obstruccionista de los imputados, porque desde el Estado se implementan mecanismos de impunidad. Es decir, hay una serie de alternativas que se pueden ensayar antes de recurrir, ¿no es cierto?, a esta lógica de imprescriptibilidad, peor aún, imprescriptibilidad para una generalidad de delitos. Más adelante vamos a volver con una encuesta muy interesante, con una serie de delitos que la gente menciona y que para ellos deben ser imprescriptibles. Bien, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3, y también a nuestra página en Facebook. Pausa y volvemos con Debate y Diálogo. Alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado. 7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Aliados por la seguridad, ahora más tiempo juntos.
Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Ya volvemos con debate y diálogo. Estamos conversando el día de hoy sobre la reforma del Código Penal y en especial sobre los dos puntos de los cuales estamos hablando con Luis Lamas Puccio, Roberto Pereira y Guillermo Cabieces: la acumulación de penas y la imprescriptibilidad de los delitos. Sí pueden reducir o pueden contribuir a reducir la delincuencia en nuestro país. Pero antes los dejamos con una breve encuesta. Adelante. No, pues una violación es algo que no debe ser en la vida, ¿no es cierto? Una violación es ¿cómo se llama? Imperdonable. Creo que no debería prescribir toda vez que daña la integridad sexual de una persona, ¿no? Y esta le va a dañar toda su vida. No, eso nunca. Que una violación nunca debe olvidarse. ¿Los delitos por violación? No. Yo pienso que no deben de prescribir yo creo que ningún delito debe de tener beneficio, ¿no? La persona que hace algo en perjuicio de otra persona debe de cumplir su condena tal como es. No. Porque violación es lo más horrible que puede hacer un ser humano. No, y yo pienso que los delitos por violación hacia las personas, niños, y si va seguido de muerte, debe de ser pues cadena perpetua. Tiene que ser cadena perpetua para mí, porque esos son enfermos, pues son personas que no están normales, que tienen problemas psicológicos. No. Es un delito muy grave que deja muchas secuelas, entonces no debe prescribir. Ningún delito que deje secuelas a la gente debe prescribir. Debe ser cadena perpetua por eso. No creo, porque es una persona muy peligrosa, o sea, toda su vida siempre va a reincidir en ese acto, y no creo que eso no creo que deba prescribirse. No, me parece que no. Ningún delito debe prescribir en realidad, ¿no? Porque es como si olvidáramos lo que se hizo, ¿no? Que no, mi opinión no. Porque son unos hechos que va contra la persona y más aún si se trata de menor edad, eso debe ser sancionado, pero con la mayor electricidad que sea posible. Bien, hemos escuchado lo que nos han comentado tras esta encuesta. Presentamos nuevamente a nuestros invitados, a Guillermo Cabieces, profesor de Análisis Económico del Derecho, a Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y Roberto Pereira, también abogado penalista. Le consultamos entonces a Luis Lamas Puccio qué le ha parecido esta encuesta. ¿Los delitos de violación deben ser imprescriptibles? Mira, lo que está absolutamente claro es que se tratan de delitos particularmente graves, que hieren la sensibilidad de la opinión pública por las características y las particularidades de estos delitos, sobre todo cuando son en agravios de menores de edad, ¿no? Pero en términos estadísticos, llama poderosamente la atención que el Perú sea un país que tiene un alto índice en casos de violaciones sexuales de menores de edad. Y eso tiene que ver también con un tema, diría yo, de orden educativo, preventivo, para los efectos de concientizar a la opinión pública sobre la gravedad de estos hechos. Por otra parte, también es entendible que la opinión pública piense de esa manera, por lo que te estoy justamente manifestando. Pero yo creo que habría que hacer también algunas diferenciaciones, ¿no? Porque este es un delito que se sanciona incluso con pena de cadena perpetua en nuestro medio, cuando es particularmente grave, pero hay muchos casos que, más que recurrir a una sanción penal, debería hacerse uso de medidas terapéuticas en términos de internar a estas personas
en sanatorios o en centros especializados para su tratamiento, en el sentido de que posiblemente en algunos casos no sean imputables porque las motivaciones a través de las cuales estas personas se ven empujadas a cometer estos delitos tienen explicaciones de orden consciente o en el inconsciente. Pero claro, pero eso debe ser parte también de una política de Estado, porque el tema de la sexualidad es un tema que nos involucra a todos los seres humanos. Estamos hablando de actitudes perversas, porque son situaciones de perversión, y como te acabo de manifestar, las leyes penales sancionan severamente estos hechos. La pregunta que habría que hacer respecto a lo que te estoy manifestando es cómo explicar que, habiendo sido objeto de modificación en reiteradas oportunidades, la legislación que reprime este tipo de delitos en agravio de menores de edad, estos hechos han continuado suscitándose de manera alarmante. Y eso, en alguna medida, tiene, digamos, una explicación sociológica más que de orden jurídico, porque las normas son muy fáciles de modificar, es cuestión de darle una nueva redacción interpretativa, pero esto es un problema también de orden estructural, ¿no? Y habría que preguntarse por qué sucede con tanta frecuencia ese tipo de delitos en nuestro medio, y cómo es que el sistema de justicia actúa sobre este tipo de delitos y cuáles son las medidas correctivas que se están planteando sobre el particular. Y creo que en alguna medida también los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad sobre estos hechos, porque, por ejemplo, hay casos, hay procesos penales particularmente escabrosos respecto a estos temas que, de mi opinión personal, no deberían ser hechos de conocimiento público, porque la noticia tiene a veces un sentido perverso, invierte en la información, porque hay que entender también que no todas las personas están en capacidad de poder entender científicamente estos hechos, y además cuando se llevan al proceso penal, que significa un juzgamiento para valorar una conducta. Entonces, claro, cuando tú ves ciertas campañas noticiosas en los medios de comunicación respecto a hechos que se han suscitado vinculados a este tema, y ves las entrevistas que se hacen a la opinión pública, es entendible que el ciudadano común y corriente reaccione de esta manera ante el impacto que tiene la noticia en temas que son particularmente sensibles. Pero creo yo que hay que tratar, en la medida de lo posible, de racionalizar las iniciativas que modifican estas leyes, y además tener presente que ya estos delitos están sancionados de manera particularmente severa en nuestro medio. Entonces, hablar de que si van a ser prescriptibles o imprescriptibles, yo creo que es un tema que pasa a un segundo plano, en el sentido de que más que buscar castigar, hay que buscar también prevenir y educar a la opinión pública en aras de lograr un nivel de bienestar social, ¿no? Existe este debate ético del tratamiento de la noticia, de qué información le estamos dando a nuestra audiencia, ¿verdad? Y particularmente sí que existen ciertos medios que tienen un tratamiento a lo mejor con un tono amarillo de lo que debiera ser tratado de otra manera, eso está claro, pero tampoco se puede esconder este reclamo de la población, no por los casos mediáticos, sino por lo que le ocurre generalmente a la gente, y son delitos que muchas veces quedan impunes, quedan silenciados, quedan incluso en el ámbito y en el entorno más cercano, que es en el entorno familiar, y de eso hay mucha estadística y hay mucha investigación, pero también está claro este comentario que habría que hacer una reflexión desde el punto de vista sociológico para saber qué es lo que está pasando, más allá de ver esta medida punitiva con el tema sobre todo de la violencia sexual, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto Roberto Pereira? Bueno, aunque adelantándome un poco al siguiente tema, pero lo digo porque este tema también tiene que ver con eso, se parte de una idea errada, ¿no? De pensar de que los problemas de los delitos se resuelven a través del derecho penal, ¿no? A través de la pena fundamentalmente, ¿no?
Y además, la otra idea falsa que existe es que los problemas de impunidad se resuelven a través de la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no? Esas dos ideas, que están muy presentes en la población, porque la población se mueve básicamente bajo sensaciones, ¿cierto?, legítimas que produce el delito, bajo alarma social, son percepciones equivocadas, ¿no? Y esto ya ha sido estudiado, hay mucha evidencia empírica que nos señala de que estos son ideas equivocadas, porque los problemas delictivos son problemas que tienen un origen social, ¿no? Ya adelantaba el doctor Lamas el problema de los autores de delitos de violación sexual. En el Perú está ya acreditado que hay una incidencia muy grande de delitos de violación de libertad sexual, y esos delitos, según los estudios empíricos que se han realizado, los pocos que se han realizado en el Perú, nos dicen que son personas que están cercanas a la víctima, que son familiares de las víctimas, que son personas que viven a veces en la casa de la víctima, son conocidos de la víctima, no son extraños, no son personas que andan por ahí. Entonces, algún problema vinculado a la violencia familiar, problemas vinculados a la salud mental de la población, es lo que está generando esta alta incidencia de tasas en materia de delitos contra la libertad sexual. De manera tal que ahí debería enfocarse las políticas públicas, o también ahí deberían enfocarse las políticas públicas para enfrentar este problema de criminalidad, porque la pena no es la solución, incrementar la pena no es la solución, es una lógica perversa, ¿no? ¿Qué me hace pensar que si un rango de pena no ha funcionado, ¿no es cierto?, qué me lleva a pensar que elevando ese rango de pena va a funcionar? O sea, que más pena sí va a funcionar. Eso no resiste el menor análisis. Y en el tema de la prescripción, la pregunta que hay que hacerse es qué cosa puede ocurrir para que durante 20 años, que es el plazo máximo de prescripción que hay en el Perú en general para los delitos, qué cosa ocurre para que en 20 años el Estado no pueda juzgar a alguien, no puede emitir una sentencia. Y entonces, respondiendo a esas preguntas, debemos ir a atacar esos problemas que hacen que en 20 años no se pueda juzgar a una persona, ¿no? Y decía el doctor Lamas, el delito de violación sexual es el delito más grave que está en el Código Penal, incluso tiene cadena perpetua, ¿no? Entonces, el problema radica en destrabar aquellas cosas que impiden un juzgamiento rápido, ¿no? Y que se pueda definir la situación jurídica de los imputados en un tiempo razonablemente breve, o que corresponda a la gravedad de los hechos, antes que estar pidiendo estas medidas de imprescriptibilidad que suenan bien, ¿no? Suenan a mayor dureza, a mayor reacción, pero en la práctica no producen los efectos que se pretenden y, contrariamente, pueden generar efectos perversos en el sistema penal, ¿no? ¿Qué opina al respecto de lo que hemos estado comentando, Guillermo Cabieces? Voy a abordar el tema desde dos perspectivas distintas. La primera es la encuesta. Hay un psicólogo americano que ganó el premio Nobel, que se llama Daniel Kahneman, que dice que la forma en la que uno hace una pregunta condiciona la respuesta. Cuando uno le pregunta a una de estas personas, ¿usted cree que la violación debería prescribir?, la respuesta es no. Si le pregunto, ¿usted cree que es razonable que alguien esté en un juicio durante 20 años por un caso de violación?, probablemente las personas responderían que tampoco les parece razonable. Y es porque en la pregunta está implícito, como decía el doctor, que hay impunidad y prescripción. La pregunta de la prescripción es ¿cuál es el plazo que le queremos dar al Estado para que gaste los recursos públicos en determinar si se cometió un delito o no? No es cuál es el plazo que una persona debe estar presa por haber cometido ese delito o cuál es la sanción que debe tener. Entonces creo que esa es una primera idea que debería aclararse a fin de que el diálogo y el debate se dé en función de cómo queremos usar los recursos públicos y qué es lo que nos interesa perseguir. El otro punto que creo que es medular en políticas públicas en materia penal está referido a la función de la pena, ¿ya? Respecto de la violación sexual, de los distintos tipos de delitos que se puedan cometer, existen cientos de teorías de orden sociológico, psicológico, ¿no es cierto? El criminal tuvo una niñez complicada, hay trabajos económicos que relacionan que en las sociedades donde se permite el aborto hay menos delincuencia en el largo plazo, hay todo tipo de estudio que determina que trata de explicar cuál es la causa de que las personas delincan. Sin embargo, todos esos estudios, si uno los mantiene constantes, te dicen que si uno incrementa la pena e incrementa la probabilidad de detección, los delitos bajan. Y que en la actividad criminal, los criminales son personas
que son propensas al riesgo, ¿no es cierto? Uno, en teoría económica, entiende el comportamiento criminal como uno en el que incurre una persona que, frente a los costos que va a enfrentar, que son, como llamarían los economistas, una discriminación de precios, solamente se le cobra el costo al que es detenido, apresado y condenado, y al resto no. Esos costos los sopesa contra el beneficio que obtiene, sea porque es un enfermo, un patólogo, quiere el dinero, un delito de cuello blanco, lo que fuese. Entonces, este precio del delito se compone, haciendo una sobresimplificación, de la pena y la probabilidad de detección. En el Perú tenemos, no solamente en materia penal, sino en políticas públicas en general, una sobreestimación de la ley. Y creemos que por el hecho de dar normas, entonces ya estamos arreglando el Perú. Hay una norma que declara de interés nacional el uso de la bicicleta, y el tráfico sigue terrible porque no hemos hecho ciclovías, por si quisiésemos, no estoy diciendo que sea una medida correcta, que la gente se desplace en bicicleta. El solo hecho de que la ley diga algo no tiene ningún sentido si es que no hay un mecanismo para implementarlo. La mejor medida para evitar el crimen es justamente que la probabilidad de detección de los delitos se incremente. Si yo señalo que alguien va a tener una pena de 100 años, pero la probabilidad de que sea detectado es cercana a cero, en realidad la persona ve eso como una pena inexistente. Entonces, el incrementar la pena solamente, como dice el doctor, puede no tener ningún efecto. El efecto se da cuando uno logra entender que tiene que trabajar en esos dos ámbitos, en la probabilidad de detección y en cuál es la pena. Ese es un poco el problema que yo encuentro al tratar de hacer modificaciones legislativas que no sean, como decían los doctores, integrales respecto de todo un sistema en su conjunto. Una serie de medidas y una visión integral, está clarísimo. Nos vamos ahora sí a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales, comentarios, preguntas y también propuestas de temática para poder abordar todo lo que a usted le interesa durante la semana. @DID 7.3 y también nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pedro Novoa explora un mundo sórdido con personajes extremos en Tu mitad animal. La novela, Tu mitad animal, del Fondo Editorial César Vallejo, habla acerca de una terrible aventura que es justamente arriesgarse a estudiar lengua y literatura, específicamente las letras, en pocas palabras. El personaje, Jano, un poco con el guiño a la mitología griega, es una persona que de pronto se ve obligada a dejar sus estudios por las pocas oportunidades que le brinda la vida y deviene a ser un delincuente, comienza a robar. Conoce a una chica que se llama Dulce. Dulce es una mujer que lo manipula y que de alguna manera triangula con otro personaje que surge en la novela dentro del entorno de la Universidad Villarreal y todas las calles del centro, en una suerte de una triangulación de estafas y engaños que en cada momento ponen en vilo la resolución de las acciones. Tu mitad animal también es una crítica a, digamos, ciertas prácticas que hacen a algunas editoriales, apoyando un poco a los personajes mediáticos más que a los escritores que quizás tengan algún tipo de discurso más interesante que ofrecer. Y yo los invito a que vengan a la librería Virrey o a cualquier otra librería y busquen esta novela llamada Tu mitad animal. Muchas gracias.
con debate y diálogo. El día de hoy nos acompañan tres invitados: Guillermo Cabieses, él es profesor de análisis económico del derecho, y los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Roberto Pereira. Vamos a regresar para conversar con ellos, pero antes tenemos una nueva encuesta. En la encuesta nosotros hemos preguntado si se considera que las condenas deben ser acumulables. ¿Usted qué opina? Adelante. Sí, porque de una manera sería un poco más drástica las penas para la sanción para los infractores, ¿no? No debe ser así, porque creo que nadie puede estar exento de lo que ha hecho, ¿no? No creo que no se puede borrar lo que se hizo y calculando solamente la máxima, ¿no? Porque son doble, o sea, es un acto que ha cometido que merece pagar, y otro más acto que ha cometido que merece pagar. Son dos actos, son dos ilícitos. No puedes como de que yo voy a... Deben ser acumulables. ¿Por qué? Para que cuando estos señores delincuentes lleguen a estar entre rejas, le sumen pues unos 100 años de cárcel, ¿ves? No. ¿Por qué vas a acumular condenas? O sea, debe ser un solo juicio. Un juicio por todo. Mayor rango. Claro, mayor años. Sí. Porque la condena mayor no necesariamente es la que merece el culpable. Si ha delinquido por distintas cosas, merece ser castigado por cada una de las cosas que ha delinquido. Eso indica que deben sumar las condenas. ¿Cree que el delito de violación debe prescribirse? No. Es un delito muy grave que deja muchas secuelas, entonces no debe prescribir. Ningún delito que deje secuelas a la gente debe prescribir. Yo creo que sí. Por el tema de que tiene que pagar, ¿no?, por lo que ha hecho. Claro, porque cada delito es diferente y tiene que pagar por cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cree que...? Me parece que sí, porque las personas cometen un delito menor y nadie los mete a la cárcel por el simple hecho de ser delitos menores, ¿no? Entonces deberían de acumular todas sus penas por todos los delitos menores que están cometiendo. Sumatorias. Ese es mejor, porque si no salen rápido. La mayor condena debe prevalecer. Bien, hemos escuchado la encuesta y hay una sensación de que la justicia es muy condescendiente con la delincuencia. Esto según lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta reincidencia? Las condenas, en todo caso, deben ser acumulativas, sumatorias. ¿Qué es lo que opina Luis Lamas Puccio? Bueno, como tú acabas de manifestar hace unos instantes, hay una sensación, digamos, de impunidad, ¿no? En el sentido de que los delincuentes cometen los delitos y salen en libertad y la justicia no funciona. Y esta percepción de impunidad incluso alcanza en algunos casos a los niveles más altos de la función pública, ¿no? O sea, la historia de los últimos años política del Perú es un caso vinculado al tema de la corrupción y los delitos. Entonces hay esa percepción de que la impunidad reina en nuestro medio y no se castiga a nadie. Y en ese sentido lo que se piensa es que acumulando las penas puede suceder como pasa por ejemplo en los Estados Unidos, que a una persona le aplican 120 años de pena privativa de la libertad. Pero lo que hay que dejar en claro es que la acumulación de penas ya existe en nuestro medio. En la parte general del Código Penal hay un artículo del concurso real de delitos que permite la sumatoria de penas cuando se han cometido de manera indistinta varios delitos, y la pena se suma siempre y cuando no supere los 35 años de pena privativa de la libertad, que es el máximo que la legislación penal en el Perú sanciona, al margen de la pena de cadena perpetua. Entonces, esto tiene que ver básicamente con el tema de la disuasión, ¿no? O sea, se entiende que cuanto más severa sea la pena, la penalidad, cuanto más tenga vigencia el encarcelamiento y cuanto más tiempo dure la opinión pública o la ciudadanía o los delincuentes se van a ver disuadidos o intimidados frente a la severidad de la sanción. Y eso, como ya se ha manifestado en diferentes oportunidades, científicamente eso no es cierto, ¿no? Porque si el delincuente o el que va a violar la ley, como es el caso también del delincuente de cuello blanco, analiza la norma antes de cometer el delito
entenderíamos que estaríamos evitando que ese delito se cometiera. Pero los que violan la ley, los que cometen los delitos, posiblemente en una gran mayoría de casos ellos ni siquiera conocen el Código Penal. Sus motivaciones, sus impulsos tienen otro tipo de explicaciones. Y creo que es un error, y eso es algo que ha sido una constante en el Perú en los últimos años, es un tremendo error pensar que cuanto más se aumente la severidad de las sanciones, va a haber una mayor capacidad de disuadir a la opinión pública. Y creo que hay que manifestar, como usted señalaba hace unos instantes, separar algunos aspectos para no enredarlos y generar mayor confusión, ¿no? ¿Existe sumatoria de penas ilimitada, por ejemplo, para los delincuentes de alta peligrosidad? ¿Qué nos dice Roberto Pereira? No, el sistema peruano es un sistema que ha adoptado la acumulación restringida de penas, ¿no? O sea, acumula con ciertos límites. El supuesto donde se puede acumular en mayor medida la pena, esto luego de sucesivas modificaciones al Código Penal, es el supuesto que mencionaba el doctor Lamas, es el concurso real de delitos, ¿no? Donde sumo la pena, ¿no? Y hay un primer límite que es el doble de la pena más grave, o del delito más grave cometido, pero el segundo límite es los 35 años, no puede superar los 35 años la acumulación de las penas. Y después hay otro supuesto que es el concurso ideal de delitos, donde con una acción se producen varios delitos, lo que se hace es acumular y se impone una sola pena y se le añade, se le agrega, ¿no es cierto?, una pena más grave, un tanto más grave de la pena en función de los tipos de delitos que se cometen. O sea que este modelo de tener en cuenta todos los delitos a efectos de establecer la consecuencia jurídica, que es la pena privativa de libertad, sí existe ya en el Código Penal, ¿no? Entonces, entiendo lo que se pretende ahora es agravar este modelo o hacerlo una acumulación sin límite, es decir, que poder superar incluso los 35 años de pena privativa de libertad. Y esta idea responde, creo yo, a dos problemas, ¿no? Primero, esta idea que ya señalé, esta idea falsa de equiparar la pena como solución a los problemas que ocasionan los delitos, ¿no? Pero en segundo lugar, este problema de la acumulación de penas revela una falta de conciencia acerca de la función que tiene la pena privativa de libertad en el sistema penal. Todas las respuestas en la encuesta dan cuenta de una lógica retributiva, ¿no? Es decir, si cometió esto, bueno, entonces merece un tanto igual o mayor, ¿no? Pero si bien es cierto, se reconoce cierta función retributiva en la pena, esta función retributiva no puede ser lo único que justifica la pena, y de hecho la Constitución le establece una función a la pena. Una persona va a la cárcel, ¿no es cierto?, para que en la cárcel pueda superar, en la medida de lo posible, aquellas condiciones que le han permitido delinquir. Entonces, cuando una persona pasa por la cárcel y sale de ella, se espera que pueda tener una mayor posibilidad de una vida futura sin delito. Eso no ocurre, ya sabemos nosotros los problemas que hay en las cárceles. Entonces se debería exigir que el sistema penitenciario como tal, ¿no es cierto?, pueda cumplir esa función que tiene establecido en la Constitución, que es la misma función que la Constitución le establece a las penas. Porque si no, cada vez vamos a tener una inflación de población penitenciaria, el sistema penitenciario no va a cumplir su función, el círculo vicioso del delito se va a reproducir, ¿no es cierto?, y vamos a tener más delincuencia en la calle, mucho más sofisticada, porque ya vemos, basta visitar un penal para darse cuenta toda la actividad delictiva, no solamente que hay dentro de los penales, sino alrededor de los penales, ¿no es cierto? Entonces, la clave, creo yo, es recuperar la función de la pena, ¿no es cierto?, hacer que la administración penitenciaria esté diseñada para cumplir, y sobre todo hay que financiar, ¿no? Nuevamente acá volvemos a la lógica sistémica, no podemos hacer estas modificaciones sin tener en cuenta a dónde van a ir esas personas a cumplir esas penas privativas de libertad, y si esos lugares, si esa administración, si esa agencia estatal está en condiciones de gestionar, ¿no es cierto?, estas penas que se imponen a las personas que delinquen, ¿no? Tenemos algunas preguntas que ya nos han hecho en las redes sociales, muchísimas gracias por escribirnos. La pregunta es de Fiori 1289 para Guillermo Cabieses. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para reducir la delincuencia, ¿no?, a propósito de las iniciativas que hemos comentado? Yo sí creo
que la pena tiene un efecto disuasorio si es que uno la conjuga con la probabilidad de detección, y creo que hay bastantes estudios que demuestran que en diversas sociedades con problemáticas delincuenciales, diversas políticas públicas han logrado reducir la criminalidad. Nunca uno va a tener una sociedad libre de crimen, pero sí puede, dependiendo de las políticas públicas que adopte, que tienen una combinación de cuáles son las leyes, cuáles las sanciones, cuáles las penas y cuál es el sistema que se tiene para la persecución del delito, uno va a poder bajar su nivel delictual. Y eso básicamente consiste en que incremente sustancialmente la probabilidad de que los delitos sean detectados, y esa probabilidad parte por el hecho de que los delincuentes sean apresados y sean juzgados en tiempos relativamente breves, ¿no es cierto? La función de la pena aquí es importante como una discusión de política social, porque yo no creo que hoy esta función resocializadora de la pena se esté cumpliendo, ni mucho menos. Y tampoco sé si el propósito de la resocialización del delincuente deba ponerse por encima del propósito de disuadir la criminalidad en una sociedad, que es finalmente lo que el resto de las personas en la sociedad que no hemos cometido ningún delito deseamos: vivir en una ciudad segura. Entonces creo que el incremento en una efectividad de la policía, el incremento en una efectividad de la fiscalía y en una celeridad de los jueces tendría un efecto de reducción de la delincuencia en el Perú en un mayor nivel que el incremento de las penas o la acumulación. Sin embargo, sí creo que la acumulación de las penas puede cumplir una función disuasiva, porque si yo tengo un delito por el cual puedo tener una pena de 5 años y la gente tiene, claro, no lee el Código Penal y no lo estudia, pero tiene una idea más o menos de cómo funciona la sociedad porque lee los periódicos, porque ve los noticieros, sabe que si comete otro delito se le puede sumar un plazo adicional. Ese costo adicional, sumado a una probabilidad de detección alta, puede disuadirlo de cometer ese delito. Entonces, yo sí creo, y creo que hay evidencia que demuestra que sanciones más graves hasta cierto punto hacen que los costos de los delitos para los delincuentes sean más altos. Cuando la acumulación es ilimitada, ya el costo se vuelve infinito y no tiene ningún efecto disuasivo. Si alguien va a cometer un delito por el cual hay una sanción de 35 años y otro por el cual hay otra sanción de 35 años, ya, digamos, los márgenes empiezan a ser tan grandes que no hay un efecto disuasivo en sí mismo. Tiene mucho más lógico en los delitos de pena menor que en los delitos de pena mayor. Tenemos otra pregunta. Nos dice Luis Tailán, si todos los delitos prescriben, ¿creen que esto ayuda a la justicia? Porque se ven tantos casos en donde los acusados dilatan la investigación. Luis Lamas Puccio. Yo creo que aquí hay un tema, como habían manifestado hace unos instantes, de esa correlación entre imprescriptibilidad e impunidad, ¿no? Se entiende que lo que se trata de atacar es que los procesos duren demasiado tiempo, cuando de manera maledicente lo que se busca es justamente que el proceso se vaya prolongando en el tiempo a los fines pues de que éste prescriba, ¿no? Y el tema, a mi entender, es que la impunidad tiene mayor efecto político y social ante la opinión pública, porque lo que se cree es que la justicia no cumple las finalidades para las cuales ha sido creada, y que los procesos, sobre todo los procesos que tienen connotaciones políticas, han durado demasiado tiempo y no han logrado sancionarse a las personas que debían castigarse. Creo también que es importante tener información estadística, ¿no? Porque muchas de estas iniciativas son planteadas en el escenario teórico, pero deberían tener un sustento estadístico para poder conocer en términos numéricos cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias, los logros, cuál es el problema inicial en términos numéricos, en términos cuantitativos que se quiere atacar a través de la modificación de la norma. Y eso es parte justamente de una visión más de planificación, como ya lo hemos venido señalando, ¿no?
Y tenemos una última pregunta. ¿Se debe unificar la legislación penal dispersa sobre distintos delitos, terrorismo, lavado de activos, tributarios, que actualmente se encuentran regulados en diversas leyes penales especiales? ¿Qué nos dice Roberto Pereira? Bueno, sin duda, ¿no? Uno de los grandes ideales de la ilustración ha sido dar certeza jurídica y sobre todo en cuerpos normativos sistémicos o sistemáticos como el código, como el sistema penal. La idea era pues tener esto un cuerpo organizado y sistemático, ¿no? Que tuviese una serie de principios que pudiesen gobernar la aplicación de estas normas. Con el tiempo, en el ámbito nacional, no solamente hemos ido distorsionando el propio Código Penal a través de modificaciones que no han respondido a una lógica sistemática, sino a coyunturas, ¿no? Sino que además hemos ido extrayendo del Código Penal una serie de ilícitos que ahora están regulados de manera dispersa en una serie de leyes especiales que a su vez han sido modificadas por otras leyes. Es decir, hoy en día, si alguien quiere afrontar el conocimiento de la materia penal, fundamentalmente en materia de los delitos, tiene pues que revisar un conjunto de normas, no solamente el Código Penal, sino normas especiales, y eso no es pues lo ideal de cara a la seguridad jurídica. En la práctica profesional, vemos muchas veces cómo se cometen errores, incluso por los operadores del sistema, fiscales y jueces, precisamente por esta dispersión normativa que existe, esta proliferación de normas al margen del Código Penal y por las propias modificaciones sucesivas al Código Penal, errores en la aplicación de las normas, ¿no? Entonces no es lo ideal. En otros países, sobre todo en países europeos, donde hay mucho más institucionalidad, las reformas a los códigos, al sistema penal en general, son procesos que duran un tiempo apreciable, en la medida, ¿no es cierto?, en que están nutridos de discusiones, no solamente teóricas, sino, como bien decía el doctor Lamas, de una evidencia empírica. El legislador penal no puede estar legislando, ¿no es cierto?, en una cúpula de cristal, sobre la base de especulaciones teóricas o sobre la base de encuestas que revelan una sensación de la población, legítima sin duda, pero que es eso, es una sensación de la población, es una respuesta emotiva frente al fenómeno de la delincuencia, pero que no está sustentado en una data empírica que pueda ayudar a tomar la mejor decisión de cara a solucionar los problemas, ¿no? Bien, queremos agradecerles a los tres invitados, a Guillermo Cabieces, profesor de análisis económico del derecho, de los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Roberto Pereira, por estar el día de hoy en Debate y Diálogo conversando sobre estos temas que les interesan a todos los televidentes, a toda la población en general. Y tenemos algún comentario que vamos a leer muy brevemente. Nos dice Osorio, los delincuentes acumulan penas, salen igualitos, no les importa para nada. Manuel Sánchez, la imprescriptibilidad no debe existir, es una burla a la sociedad. José Mendoza, la delincuencia nunca acabará. Jolura, así pensarán dos veces antes de cometer un delito. La acumulación debió darse hace tiempo, así lo hacen en muchos países. Bien, muchísimas gracias, sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales y recuerden que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.